¿Has solido hacerte esta pregunta? ¿Cómo saber si estoy en el camino indicado o en el camino correcto? ¿Cómo saber si estoy en el camino indicado, si ese camino es para mí o es el camino correcto? ¿Te has hecho esta pregunta, querido, querida? Porque déjame decirte, yo sí lo he hecho más bien, lo he hecho esta pregunta. Y hoy te voy a decir cómo saber si estás en el camino correcto. Si es esa pregunta que te has planteado y por mucho tiempo te has preguntado, pero ¿cuál es la respuesta de esto? Hoy lo vas a tener en este video, así que agárrate porque lo que te vengo a decir es fácil, fácil. ¿Quieres saber la respuesta? Si estás en el camino indicado o en el camino correcto. Como dije anterior, muchas veces solemos preguntarnos, ya sea que estés emprendiendo, ya sea que estés haciendo cosas que has elegido de manera consciente o también inconsciente, porque a veces uno se avienta, literalmente se avienta, por no decir otras palabras, o de borras a lo que es atrevido, extrovertido, o sea, lo que sea. Pero hoy te digo, ¿cómo aprender o cómo llegar a saber si estás en el camino correcto? En la vida, en lo que tú hagas, en lo que haces o lo que sea. Fácil. Están en tus emociones. ¿Cómo tú te sientes? ¿Cómo tú te sientes en tu vida? O cómo, para no ir tan lejos, ¿cómo tú te sientes en tu día a día? ¿Cómo tú te sientes? La respuesta está en tus emociones. Ejemplo, si tú te sientes triste, desesperado o desahuciado, como dije por ahí, preocupado, preocupada, enfadada, irritada con la vida, molestia, enojada, todo lo que contiene del temor, del miedo, es porque te has desconectado de tu verdadera fuente. Te has alejado lo que es tu auténtica verdad. Te has alejado lo que realmente eres por esencia. Eres identidad inaquitable, indestructible, te puedo decir. Entonces, muy fácil, cuando sientes que estés viviendo en estas conductas o en estos patrones de miedo, de escasez, de mediocridad, de victimez, es porque no estás yendo por el camino correcto. No estés eligiendo, porque al final tú haces el camino, tú haces la vereda, la brecha, tú lo haces. El destino de tu vida, tú mismo lo creas. Nadie más. Cada quien crea su propio destino. Cada quien crea su propia vida. Por lo tanto, si estás pasando en este punto y dudas, y que por ende existe duda, es porque literal te has alejado de lo que por esencia eres y lo que es tu verdadera verdad. Entonces, cuando tú te sientes literalmente aventurera, pero no aventurera emocionalmente, aventurera conscientemente, y ahí sí entra la energía, las emociones, conscientemente. Te diviertes por la vida, eres mucho más feliz. Vives la vida como un niño, como una niña. En esas emociones, en esas energías, en esa felicidad, en esa alegría, en esa diversión. Literalmente tienes más energía, eres más amoroso, amorosa, eres más consciente, vives el momento presente, te conectas, te inspiras de todo lo que te rodee. Eres más, percibes diferente la vida, percibes diferente lo que te rodea, todo obra para bien. Literalmente cuando ves la vida así, es porque tú te estás sintiendo así, es porque tú te estás sintiendo así. Estás en amor, estás literalmente en ese fluidez. Se me fue la palabra, tenía una palabra, pero literal, estás en flow, esa es la palabra.
gracias. Estás en flow. Cuando estás en flow en la vida, entonces, ahí sí, estás auténticamente conectada con la voz de tu alma, con tu verdad propia, con esa verdad misma que eres tú. Entonces, eso es el camino. Eso es el camino. Estás literalmente muy conectada con el amor, flow en todos los estados de la vida. Eres más consciente, literalmente, en un estado de flow, conscientemente, reconociendo que eres un estado del ser. Entonces ahí es cuando algo que tú pides o tus deseos, todo se manifiesta y todo se vuelve a ser fácil, fácil. ¿Por qué? Porque tu estado del ser, valga que te lo repite, pero está en un estado de flow, te diviertes más, eres más divertida, eres verdad, demuestras tu auténtica verdad y que no le temes a nada y que no literalmente, que no te preocupa nada, que literal te haces inmune, inquebrantable a todos esos aspectos mediocres. Te alejas de lo que no es tuyo, ya no te apoderas de la victimez, ya no encaja eso contigo, no resuena contigo. Entonces, ahí sí, te puedo decir que ahí sí, vas por el camino correcto y estás haciendo tu propio destino, estás creando tu propio destino, porque como dice el dicho, lo que tú le das a la vida, eso mismo recibes. Como tú caminas, como tú haces la brecha, como tú formas el destino o tú creas tu destino, así lo mismo. Por eso Jesús mismo lo dice, muchos entran por la puerta ancha, pero la puerta angosta, muy pocos lo eligen, muy pocos. ¿Y cuál es esa puerta angosta? Es reconocer dentro de ti, todo habita dentro de ti lo que buscas. O lo que buscas fuera, habita dentro de ti. Y es un estado de conciencia. Es el mundo interno en sí mismo. Por lo tanto, cuando tienes bonitas emociones que quizás en un día a otro te sientes bajoneada, te sientes desanimada, pero recuerdas de manera consciente tu verdadera identidad. Recuerdas, entonces cambias de pantalla, cambias de enfoque. Empiezas a ver una película mucho más diferente de tu vida y que eso co-crea tu verdadera realidad. Cambias de pantalla, cambias de visión y entonces todo empieza a ir muy fácil. Todo empieza a ir muy fácil, todo conspira a tu favor, todo se vuelve mucho más mágico, mágica, todo, absolutamente todo. Y finalizas tu día con una determinación, wow, que literalmente, aunque ya estés durmiendo por mucho tiempo, aún ríes en tu sueño. Eso es saber el camino correcto, eso es tener esa certeza. Cuando habitas desde la paz, existe paz en tu conciencia, existe amor, existe plenitud, existe una libertad. Así como tú te sientes, así como tú literalmente te conectas con ese estado del ser, con la voz de tu alma, estás en paz, estás en plenitud, irradias desde adentro, irradias desde tu verdad. Y reconoces el camino que has elegido. Reconoces la vía que has co-creado. Y por ahí entonces, cada paso que das vale oro. Cada paso que das vale oro y marca una diferencia. Marca una diferencia. ¿Por qué? Porque te haces a ti tu prioridad y te das a ti lo mejor. Eliges para ti lo que es mejor, lo que está conectado con tu verdadera autenticidad o con tu verdad, que es lo mismo. Entonces, nada
Nada te puede hacer daño, nada te puede limitarte, más que tú mismo a veces te autosaboteas o te desvías de tu verdadera verdad o autenticidad. Es por ello que te digo, aprender a darte la respuesta a esta pregunta es de que tú te concientizas y te preguntas, ¿qué emociones estoy teniendo? ¿Estoy en esas emociones del amor en alta extensión, en alta verdad, o estoy en el miedo? Pero ambas no pueden servir a la misma vez. Siempre es uno. Y la voz de tu propia conciencia no miente. Por eso no te hagas daño a ti misma, no te mientes a ti misma, no te falles a ti misma. Y cuando a medida que tú estás realmente en tu verdad, te reconoces, te das lo mejor y que eres la primera persona en amar profundamente, entonces el resto se hace solo, el camino se va abriendo, las respuestas se van apareciendo y todo lo que tú manifiestas se te dan, se te aparecen, se te llegan. Porque es la conciencia, es el sonido de la verdad y de tu libertad. ¿Ok? Hasta aquí la respuesta a esta pregunta. Si te has cuestionado, te has preguntado, pues hoy ya lo sabes. Todo habita en tus emociones, en tu manera de sentir. En tu manera de sentir. Porque lo bonito al final del día es tu propia voz, de tu propia conciencia, de tu propia verdad. Eso es. Cuando una conciencia está inquieta, no se siente para bien, hay algo que te falta dar por la vida. Y me atrevo a decirte que a veces en una conciencia mucho más abierta, despierta, como que venimos aquí literalmente a dar a la vida, a dar a la vida. Hemos nacido para dar, hemos nacido para brillar en sí, pero en esa brillantez es literalmente sacar el servicio, a dar, a compartir, a servir. Y entonces lo brillo sale al final, cuando tú has dado todo. Te doy un fuerte abrazo y gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por llegar al final. Así que, bonito día.